Introducción. Director ejecutivo negro. Risas. Se desplomó. Que alguien lo ayude. Ese grito resonó en el brunch de la azotea como un rayo. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Las copas de champán temblaban en manos con manicura impecable. Y en medio del caos, un niño de 5 años estaba desplomado de lado en su silla. Su pequeño cuerpo flácido, los labios pálidos, los ojos en blanco. Nadie se movió. Ni el equipo de seguridad, ni los camareros, ni los invitados de élite vestidos con seda de diseñador y sombreros para el sol. Nadie sabía qué hacer excepto ella. Desde el otro lado del patio, Aliyah dejó caer la bandeja que llevaba. Sus tacones resonaron con fuerza contra el cemento mientras corría hacia adelante. «Disculpe, trabajo aquí», gritó, empujando a una anfitriona congelada y a un hombre con una chaqueta de $1000. Se arrodilló junto al niño y pegó la oreja a su boca. No respiraba, no sentía pulso. «Tenemos que irnos ya», dijo, levantándolo en brazos con la fuerza de quien lleva más que platos. Antes de que nadie pudiera detenerla, pasó corriendo junto al aparcacoches por el aparcamiento, con el corazón latiendo más fuerte que el eco de sus propios pasos. El padre del chico, Tyler Grant, el multimillonario magnate tecnológico, la seguía de cerca, sin decir palabra. No la cuestionó. No la obligó a dar órdenes. En ese momento, el hombre más poderoso de la ciudad parecía completamente impotente. Y Aliyah, solo una camarera negra a la que momentos antes le habían dicho que no rondara las mesas VIP. Solo otro rostro en el fondo, invisible hasta ahora. Pero ese fue el momento en que todo cambió. Lo que sucedió después no solo salvaría la vida de un niño. Rompería con las suposiciones, desafiaría los privilegios y reescribiría una historia negra que había permanecido silenciada demasiado tiempo. Esta no es solo una historia sobre clase o color. Se trata de coraje. Y si sigues viéndolo, tómate un segundo para darle a me gusta y suscribirte, porque contamos historias reales que importan. Y esta se quedará contigo. Ahora, volvamos al origen de todo. Minutos antes del colapso, apenas horas antes de convertirse en noticia, Aliyah no era más que un par de manos más recogiendo mesas. Había llegado esa mañana como siempre, temprano, silenciosa, invisible. 26 años, alta, imponente, con una piel bronceada y unos ojos que parecían demasiado para alguien tan joven. Llevaba el pelo rizado recogido, el uniforme perfectamente planchado, los zapatos lustrados y una sonrisa ensayada. Era hermosa, sí, pero no de una forma que nadie en ese lugar quisiera reconocer. No de la forma en que los invitados, que bebían mimosas y lanzaban gafas de sol de diseño sobre manteles de lino, dirían en voz alta. Era negra, y para muchos, esa era la única etiqueta que les importaba. No era una persona. Era parte del decorado. Aliyah llevaba menos de un año en Seattle. Originaria de Atlanta, se mudó al oeste con sueños que no le había contado a nadie, ni siquiera a su mejor amiga. Una beca para la escuela de enfermería se había cancelado por un error de ayuda financiera que no podía permitirse. Así que, en lugar de eso, hizo turnos, primero en una cafetería, luego en un hotel, y finalmente aquí, en un restaurante de 5 estrellas en lo alto de una torre de lujo. Cada mañana, se recordaba a sí misma, sé eficiente, sé educada, sé fácil de olvidar. Porque en lugares como este, a las mujeres negras no se les permitía hacer nada más. Había oído los susurros, las miradas de reojo al entrar en la sala. El silencioso recordatorio del gerente de evitar quedarse demasiado tiempo cerca de las cabinas VIP. El huésped de la semana pasada que le entregó su abrigo como si fuera la empleada doméstica. Pero necesitaba el sueldo. El alquiler era caro y no era barato. Su madre se estaba recuperando de una cirugía en Atlanta y enviaba lo que podía cada mes. Aliyah estaba acostumbrada a hacerse más pequeña para sobrevivir. Ese era el mundo en el que había aprendido a vivir. Pero lo que el mundo no sabía, lo que no veían, era que Aliyah tenía fuego.
Había estudiado anatomía durante 3 años. Había seguido de cerca a paramédicos en el instituto. Una vez había reanimado a un niño que se estaba ahogando en un centro comunitario y nunca se lo dijo a nadie. Tenía coraje. Y cuando llegó el momento, un niño dejó de respirar y todos los que tenían poder se congelaron. Aliyah era la única que recordaba cómo actuar como un ser humano. Se suponía que no debía ser vista. Pero hoy, todos recordarían su nombre. Tyler Grant era un hombre que no solo construía empresas, sino imperios. 43 años, impecable, y siempre con un traje a la medida. Tyler había sido durante mucho tiempo un personaje fijo en las portadas de revistas tecnológicas y listas de Forbes. Lo llamaban el CEO de ICE. Brillante, inquebrantable, intocable. No nació en el dinero. Construyó su riqueza de la nada. Empezó con código escrito en su dormitorio universitario y lo convirtió en una empresa de seguridad de inteligencia artificial multimillonaria. Ascendió rápido y con fuerza, y una vez en la cima, nunca bajó. Tyler no solo ganó, arrasó. Su sala de juntas era un campo de batalla. Su apretón de manos era un contrato. Y su silencio era lo más ruidoso en cualquier sala. La gente le temía más de lo que lo respetaban. Así le gustaba. Pero lo que nadie decía en voz alta, ni siquiera su equipo más cercano, era que Tyler Grant había sido un hombre diferente. Eso fue antes de perder a su esposa. Elena murió 3 años antes a causa de un aneurisma repentino que desapareció en cuestión de horas. En un momento le cantaba a su hijo en la cocina y al siguiente Tyler le sostenía la mano mientras la luz de sus ojos desaparecía. Desde entonces, el hombre que tanto había construido dejó de intentar sentir nada. Se volvió más frío, más agudo. Evitaba las entrevistas, los eventos sociales, incluso las reuniones informales. Su mundo se redujo a números, plazos y lo único que aún le quedaba: su hijo, Landon. Pero ni siquiera Landon veía siempre a su padre. Tyler amaba profundamente a su hijo. Simplemente ya no sabía cómo demostrárselo. Así que esa mañana, cuando decidió llevar a Landon a almorzar, un gesto inusual, un intento de conectar, nadie esperaba que apareciera en la azotea, ni siquiera sus asistentes, ni siquiera el personal. Llegó sin guardias de seguridad, vestido por primera vez con un suéter gris suave, no con traje. Se sentó con su hijo, pidió panqueques, intentó sonreír, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos. Y cuando Landon se desplomó frente a él, algo dentro de Tyler se hizo añicos. No gritó, no pidió ayuda. Se quedó allí paralizado. Por primera vez en años, el hombre que controlaba cada habitación en la que entraba se quedó quieto, indefenso. Y en ese instante de silencio, alguien más, alguien inesperado, entró en el espacio que él había dejado atrás. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Empezó con un susurro. No del tipo que transmite amabilidad. Del tipo que corta. Ustedes siempre encuentran la manera de entrar a lugares donde no pertenecen, dijo la mujer, con la voz empalagosa, pero impregnada de veneno. Aliyah se quedó quieta un momento, parpadeando lentamente. La bandeja se balanceaba perfectamente en su mano izquierda. No respondió. No de inmediato. La mujer de la mesa 12 era todo lo que este restaurante buscaba. Refinada, adinerada, vestida con diseños de la cabeza a los pies. Tenía las uñas francesas, sus diamantes llamativos y su sonrisa practicada. Estaba sentada con un grupo de mujeres, todas inclinadas, observando a Aliyah como una curiosidad en un museo. Una de ellas rió suavemente. Aliyah exhaló, tranquila, colocando el vaso de agua con gas frente a la mujer que acababa de humillarla. ¿Hay algo más que pueda traerle hoy, señora?, preguntó, con voz serena, su postura impecable. Puedes traer a alguien que conozca el menú. O quizás a alguien que no lleve el pelo así, respondió la mujer, señalando vagamente los rizos naturales de Aliyah, recogidos en un elegante moño. Ahí estaba, el corte.
No era la primera vez que Aliyah era el blanco. Ni de lejos, pero algo en ese día hacía que las palabras se sintieran más pesadas. Quizás era porque no había dormido. Quizás era el dolor silencioso de haber sido ignorada para un puesto de supervisora la semana pasada. O quizás era la forma en que esta mujer ni siquiera se inmutó al decirlo. Como si el valor de Aliyah fuera algo que pudiera arrojar sobre un mantel de Lenin y olvidar. Pero Aliyah no dejó que eso la desmoralizara. Sonrió con esa clase de sonrisa que protege, no da la bienvenida, y se dio la vuelta, caminando de regreso a la gasolinera con una gracia que le costó una energía que no tenía. La gerente lo vio, lo oyó y no hizo nada. Sostuvo la mirada de Aliyah, asintió rápidamente y volvió a revisar las reservas. Porque en lugares como ese, el silencio era la norma y la dignidad, opcional. De vuelta en la cocina, otro camarero susurró: ignórala. Da buenas propinas. Pero algunas cosas no se deben ignorar. Se quedan. Se acumulan. Arden lentamente bajo la superficie, esperando. Esa mañana, Aliyah se tragó el insulto como lo había hecho 1000 veces. Lo guardó en el mismo cajón donde guardaba todos los demás. El cajón estaba marcado como no valía la pena. Pero lo que no sabía entonces era que el destino la escuchaba. Y pronto, la mujer de la mesa 12 presenciaría a la misma camarera a la que menospreciaba hacer algo que nadie más en ese edificio tenía la fuerza ni el coraje de hacer. El sol acababa de brillar sobre el horizonte de Seattle, proyectando un tono dorado sobre las paredes de cristal del tejado. La multitud del brunch estaba en su apogeo, el tintineo de las mimosas, el crujido de los periódicos, las conversaciones sobre negocios, divorcios y bolsos de diseñador llenaban el aire. La mesa 12 estaba especialmente animada. Tyler Grant estaba sentado frente a su hijo Landon, quien vestía una chaqueta diminuta y zapatillas azules. El niño reía, con el jarabe pegajoso en los dedos por los panqueques de arándanos que apenas había probado. Tyler lo intentaba. Se notaba en la forma en que miraba a Landon, distante, pero presente, como un hombre que ya no sabía muy bien cómo ser padre, pero que aparecía de todos modos. Aliyah se movía entre las mesas con su habitual eficiencia. El insulto de antes aún le zumbaba en los oídos, pero llevaba su armadura de calma. Vislumbró a Landon. Riendo entre dientes, pensé por un momento en cómo la vida podría ser diferente para algunos niños, hasta que no fue así. Entonces sucedió. Un sonido. Un jadeo agudo. Luego un golpe sordo, no muy fuerte, pero definitivo. Todas las cabezas se giraron. Landon estaba en el suelo. Al principio, parecía que se había resbalado, tal vez tropezado con su silla. Pero cuando Tyler se inclinó, el pánico reemplazó a la curiosidad. Su rostro palideció. Extendió la mano hacia su hijo y sacudió su pequeño hombro. Landon. Oye, amigo. El niño no se movió. Una de las mujeres de la mesa de al lado soltó un grito agudo. Un camarero dejó caer una bandeja. En algún lugar, alguien susurró: llama al 911. Pero nadie se movió. Tyler se arrodilló allí, paralizado, con las manos sobre su hijo, como si temiera tocarlo. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Ya no era el multimillonario. Era un padre que veía su mundo derrumbarse en un instante. Y fue entonces cuando Aliyah lo dejó todo. Se abrió paso entre la multitud atónita, dejándose caer de rodillas junto al niño, le tomó el pulso, le revisó la respiración. Nada. Miró a Tyler, con los ojos abiertos, llenos de terror, y dijo con claridad y firmeza: me lo llevo. Nadie la detuvo. Ella cogió a Landon en brazos. El niño estaba inerte, con la cabeza apoyada en su pecho como un muñeco dormido. No esperó su aprobación. Corrió por el restaurante, por el pasillo de servicio, atravesó las puertas de la cocina. Detrás de ella, Tyler finalmente se movió. La siguió rápida y silenciosamente, como si el único sonido en el mundo fuera el eco de sus zapatos golpeando el suelo de baldosas. Y detrás de él,
La mesa 12 permanecía inmóvil. Solo que ahora la risa había desaparecido. Y en su lugar, el silencio. Un silencio que nunca olvidaría el sonido de un niño cayendo al suelo y la mujer que corrió hacia él mientras todos los demás se congelaban. Aliyah. Twist Revealed, Racist Stories. No tenía un plan. Tenía instinto. Y el instinto le decía que esperar. No era una opción. Para cuando a alguien en el restaurante se le ocurrió seguirla, ella ya estaba abriéndose paso. Por la salida del personal. Sus brazos rodearon el pequeño cuerpo sin vida de Landon, con la cabeza presionada contra su hombro, labios de un tenue tono azul. Ni respiración, ni sonido, ni tiempo. El aparcacoches la vio primero. Abrió la boca para interrogarla, pero con solo mirarla a la cara y al niño en brazos, cogió las primeras llaves que pudo. El Toyota del chef estaba aparcado enfrente. Aliyah no preguntó. Se sentó en el asiento del conductor como si su vida dependiera de ello. En el asiento trasero, bajó con cuidado a Landon, comprobando de nuevo si respiraba. Seguía sin respirar. Entonces se abrió la puerta del copiloto y Tyler Grant subió sin decir palabra. No exigió, no amenazó. Simplemente miró fijamente a su hijo. Aliyah se aferró al volante. El corazón le latía como un tambor de guerra en el pecho. Manténgalo erguido, dijo, sin aliento. Mantén sus vías respiratorias abiertas. Tyler siguió sus órdenes, con las manos temblorosas mientras ponía a su hijo en su regazo. Entonces pisó el acelerador. El coche salió a toda velocidad de la rotonda, con las ruedas chirriando contra el pavimento, oyendo el grito de un peatón al incorporarse al tráfico. Las calles de Seattle se desdibujaban en una mezcla de gris y dorado. Domingo, los conductores tocaban la bocina. Los semáforos se ponían en rojo. No le importó. Aliyah tomó una curva bruscamente. Los neumáticos protestaron. La cabeza de Landon se aquietó antes de que Tyler la estabilizara. Su boca se movía con oraciones silenciosas, los labios apretados contra la sien de su hijo. Entre intersecciones, Aliyah gritaba. ¿Qué hospital está más cerca? Virginia Mason, respondió Tyler finalmente, con la voz entrecortada. Bien. Quédate quieta. Su mente corría. Un recuerdo surgió de su clase de anatomía 2 años antes. Signos de insuficiencia respiratoria. Los repitió en voz baja, contando, comprobando. Ajustó el retrovisor del coche y se encontró con sus propios ojos. Salvajes, concentrados, asustados. En ese momento, no era una camarera. No era una empleada. No era una estadística. Era una socorrista, una guardiana. Y junto a ella, Tyler también lo vio. No el color de su piel, ni su uniforme, solo las manos firmes, la mandíbula apretada, la calma bajo fuego. Había construido imperios, cerrado tratos millonarios. Dirigía salas llenas de ejecutivos y estrategas. Pero ahora, solo podía sentarse junto a la mujer en la que nunca había reparado y esperar que pudiera salvar a su hijo. Las sirenas no habían llegado, pero ella sí. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe con el peso de una vida en juego. Aliyah no se detuvo a explicar. No hacía falta. Su rostro enrojeció de urgencia, y el niño flácido en sus brazos lo decía todo. Paro respiratorio, le dijo a la enfermera de triaje, sin aliento pero lúcida. Tienes 5 años. No hay antecedentes disponibles. No hay pulso en camino. Un equipo de enfermeras y médicos se abalanzó sobre Landon como una ola, llevándose a Landon con cuidado pero con rapidez. Tyler intentó seguirlo, pero una enfermera le tendió la mano. Señor, por favor, espere aquí. Y así, el niño desapareció. Puertas batientes, absorbidas por la maquinaria del hospital. Cables, monitores, luces esterilizadas. Tyler solo podía mirar fijamente. Sus piernas cedieron primero. Luego, sus manos encontraron sus rodillas y se inclinó,
jadeando en busca de aire que no parecía ayudarle. Miró. Menos como un multimillonario y más como un hombre que acaba de perder su mundo entero en 60 segundos. Aliyah permaneció en silencio junto a él. No extendió la mano. No dijo nada. Simplemente se mantuvo firme, presente. Y tal vez eso fue lo que lo hizo hablar. Me congelé, dijo, húmedo y en carne viva. Simplemente me congelé. Aliyah asintió. La mayoría de la gente lo hace. Debería haber hecho algo. Debería haber ayudado. Lo hiciste, dijo en voz baja. ¿Me dejaste? Él se giró para mirarla. Mirarla de verdad por primera vez. Y en ese momento, la apariencia se quebró. Todo el pulido, los homios de poder, la imagen cuidadosamente construida del hombre que siempre tenía respuestas. Se desmoronó. Y lo que quedó en su lugar fue algo excepcional. Un padre, aterrorizado y deshecho. Lo siento, dijo. 2 palabras. Tranquilo, honesto, casi inaudible por encima del zumbido del intercomunicador y los pasos de las enfermeras que pasaban corriendo. Pero Aliyah las oyó. No solo las palabras, sino el peso que las cubría. La disculpa no era solo por congelarse. No era solo por el colapso. Era por cada vez que había ignorado a alguien como ella. Cada vez que había confundido el dinero con el control. Cada vez que había creído que los títulos hacían mejores a las personas. No necesitas disculparte, dijo. Simplemente estate ahí para él. Tyler asintió. Y en ese pequeño intercambio, algo cambió. El suelo bajo sus pies no estaba tan frío. El muro que los separaba, aunque seguía ahí, se agrietó. Una sola disculpa, pero suficiente para dejar entrar la luz. No tardó mucho. Para cuando el sol empezó a ocultarse tras el horizonte de Seattle, los titulares ya se habían extendido como la pólvora. Una camarera negra lleva al hijo de un multimillonario a un lugar seguro. Camarera o ángel. Un brunch en Seattle se convierte en un momento de vida o muerte. ¿Quién es Lee Monroe? La grabación provino de una clienta del restaurante. Un video tembloroso, tomado con un celular, muestra a Aliyah corriendo por el comedor con Landon en brazos, Tyler siguiéndola con los ojos abiertos y en silencio. El video no tenía sonido, pero no lo necesitaba. Contaba una historia. En cuestión de horas, se había vuelto viral. Los programas de entrevistas lo debatieron. Los presentadores de noticias la elogiaron. Se escribieron artículos de opinión. Algunos la llamaron heroína. Otros, en voz baja, entre comentarios y palabras en clave, cuestionaron sus motivos. Vio una oportunidad y la aprovechó. Una camarera no sabe hacer eso. Es curioso cómo corrió directa a las cámaras. Las redes sociales se llenaron de hashtags. Almohadilla Aliyah la salvadora, almohadilla heroína del brunch, almohadilla bueno para ser verdad. Y con la atención llegó la reacción negativa. El restaurante emitió un comunicado cuidadosamente redactado. Elogió su rápida acción, pero también recordó al público que había actuado fuera de sus funciones asignadas y que se estaba revisando el protocolo interno. Traducción: rompió las reglas. El teléfono de Aliyah vibraba sin parar. Llamadas, mensajes directos, solicitudes de entrevistas. Camionetas de noticias estacionadas frente a su pequeño apartamento. Desconocidos llamaban a su puerta. Su rostro, cansado, vulnerable y sorprendido a toda velocidad, se convirtió en un símbolo y un objetivo. Dentro del hospital, intentó mantener los pies en la tierra. Landon estaba estable, recuperándose. Tyler apenas se separaba de su lado. Aliyah permaneció cerca, ayudando en lo que podía, guardando silencio, pero la presión afuera aumentaba a cada minuto. Un blog local de chismes publicó sus antiguos expedientes universitarios, señalando que había abandonado un programa de enfermería. La llamaron ambiciosa con un tono que implicaba algo más. Esa palabra en la boca equivocada se convierte en un cuchillo. Tyler también lo vio. Leyó los titulares, revisó los comentarios, escuchó los rumores en la sala de juntas sobre el riesgo de imagen.
por primera vez, se dio cuenta de que, si bien él podía guardar silencio, Aliyah no tenía ese lujo. No buscaba fama. No quería reconocimiento. Quería trabajar, ayudar, vivir en paz. Pero ahora el mundo la había pintado de dos colores: heroína o estafadora, y nadie preguntaba quién era realmente. Todavía no, pero alguien lo haría. Tyler lo haría. Para el lunes por la mañana, la historia había dado un giro. Las mismas bocas que antes susurraban elogios ahora murmuraban sospechas. Los titulares se afilaron. La revisión de la conducta de una empleada en un restaurante, en el centro del frenesí mediático. ¿Fue heroísmo o una acción calculada? Fuentes dicen que la camarera ignoró el protocolo interno de seguridad. Ya no se trataba del chico. Se trataba del poder de control narrativo. Dentro del gremio, el nombre de Aliyah fue eliminado del horario de turnos. Sin explicación, sin conversación, simplemente desapareció. Cuando llegó a recoger su último cheque, el gerente general la recibió en la puerta lateral. No me miró a los ojos. Lo siento, dijo, entregándole un sobresellado. Hemos tenido que despedirla. No es nada personal. Es simplemente complicado. No hizo preguntas. No lloró, pero algo en su interior se quebró. Afuera, una reportera esperaba, con la cámara ya grabando. Señorita Monroe, ¿tiene algún comentario sobre su despido? Pasó junto a él sin decir palabra. No terminó ahí. Esa tarde, una fuente anónima, que luego se creyó que era una empleada de alto rango del restaurante, filtró una declaración a un blog local. Armó un escándalo. Interrumpió las operaciones. Se convirtió en el centro de atención. La publicación incluía imágenes borrosas de seguridad de esa mañana, no del rescate, sino de ella saliendo de la cocina a toda prisa, tachada de imprudente. A esto le siguieron comentarios en línea. Se está haciendo la víctima. Si fuera blanca, ¿estaríamos siquiera hablando de esto? Todo esto por un trabajo para el que ni siquiera estaba cualificada. Aliyah los leyó todos en silencio. Mientras tanto, Tyler Grant estaba sentado en su oficina del ático, hojeando los mismos artículos, con la mandíbula apretada y los puños apretados. Su teléfono vibraba con llamadas de miembros de la junta directiva, equipos de relaciones públicas, accionistas. Querían que se callara. Esto se acabará, dijo un asesor. Distancia. Pero Tyler no pudo. Había visto a Aliyah arriesgarlo todo por su hijo. La había visto abrazar a Landon mientras el mundo se detenía. Y ahora querían borrarla. No bajo su supervisión. Esa noche la llamó. Ella no respondió. Condujo hasta su edificio, la esperó en la puerta y, cuando ella salió, Judy la agarró fuerte y tenía la mirada cansada. La recibió con algo que no había visto desde que esto empezó. Respeto. Necesito tu ayuda, dijo. Landon sigue preguntando por ti. Ella no habló enseguida. Finalmente, me hicieron pasar por un problema. No lo eres, dijo. Eres la razón por la que mi hijo está vivo. Y esa, por primera vez desde que todo empezó, era la única verdad que importaba. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por el suave pitido de un monitor cardíaco y el susurro rítmico de la respiración de un niño pequeño. Landon dormía, con las mejillas sonrojadas de nuevo, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo una manta ligera. Junto a su cama, Aliyah estaba sentada en una silla de plástico rígida, con los brazos cruzados, la mirada perdida. No había tenido intención de quedarse mucho tiempo. Solo vino porque Tyler se lo pidió. Porque Landon seguía preguntando. Y cuando ella entró en la habitación esa misma tarde, los ojos de Landon se iluminaron de una forma que ningún titular podría ocultar. Sunshine, había dicho, el nombre con el que empezó a llamarla después de aquella primera mañana juntos. Has vuelto. Ella sonrió, suave y vacilante. Estoy aquí, amigo. Tyler lo había observado desde un rincón, sin ser visto. Y en ese momento, algo cambió en él de nuevo.
No solo culpa, ni solo gratitud, sino algo más profundo. Estaba viendo a su hijo, su única familia, acercarse a alguien a quien antes había rechazado por completo. Le hizo preguntarse cuántas otras cosas había ignorado. Más tarde esa noche, cuando Landon se despertó de una breve siesta, Tyler se inclinó a su lado y le echó el pelo suavemente hacia atrás. «¿Estás bien, campeón?» Landon asintió. «Tuve un sueño», susurró. «Ah, sí. ¿De qué?» «Estábamos en casa. Y Aliyah también estaba allí. Hacía panqueques». Tyler rió entre dientes. «¿Lo hizo, eh?» Landon lo miró. «¿En serio? Es de la familia. Papá, lo sabes, ¿verdad?» A Tyler se le hizo un nudo en la garganta. No se lo esperaba. No de un niño de 5 años. No de un niño que había visto más verdad en los últimos días que la mayoría de los adultos. «Lo es», dijo Tyler en voz baja. «Tienes razón, porque no lo era de sangre, ni de nombre, sino por elección, por presencia, por corazón». Más tarde, cuando Landon volvió a dormirse, Tyler y Aliyah estaban de pie junto a la ventana, observando las luces de la ciudad brillar en la distancia. La distancia entre ellos había cambiado. Se giró hacia ella. «Sé que esto no ha sido fácil, y no espero que perdones cómo se desarrolló todo esto. Pero si estás dispuesta, me gustaría preguntarte algo». Aliyah levantó una ceja. «¿Preguntar qué?» «Quiero que formes parte de su vida. Como te sientas cómoda como cuidadora, amiga, o incluso más algún día, si es que alguna vez te sientes cómoda. Pero sea lo que sea que elijas, Landon te necesita. Yo también». Lo miró sorprendida por la suavidad de su voz. Y por una vez no había coraza, solo verdad, solo cambio y una puerta que se abría lentamente donde antes había un muro. La llamada llegó un miércoles por la mañana. Tyler apenas había dormido. Landon estaba mejorando, pero el peso de todo, la prensa, la junta, los susurros, había empezado a apilarse sobre sus hombros como piedras. Cogió el teléfono. «Tyler», dijo la voz, nítida y corporativa. «Tenemos que hablar». Era Richard Langston, presidente de la Junta. Adinerados de antaño, valores de antaño y muy poca paciencia para la controversia. «Estamos preocupados», continuó Richard. «La imagen de la empresa está directamente ligada a tu nombre. Y ahora mismo, tu nombre está en todas las noticias por las razones equivocadas». Tyler dejó que el silencio se prolongara. «Sé honesto conmigo», añadió Richard. «¿Hay algo entre tú y esta camarera?» Tyler no respondió de inmediato. Richard llenó el vacío. «Si estás involucrado emocionalmente, es asunto tuyo. Pero si estás considerando algo más público, algo serio, necesitamos que entiendas lo que está en juego». Él sabía lo que eso significaba. El valor de las acciones, la confianza de los inversores, la confianza de los accionistas. En su mundo, elegir a alguien como Aliyah no era solo poco convencional. Era amenazante. No por quién era, sino por lo que representaba. Un desafío a su narrativa, una alteración de su imagen. «No dejes que las emociones destruyan lo que has hecho». «Sí», le advirtió Richard. «Has trabajado toda tu vida para esta empresa. Podrías perderlo todo». Tyler colgó sin decir palabra. Más tarde ese mismo día, su madre llamó. No mencionó la noticia directamente, pero el mensaje subyacente era claro. «Piensa en Landon», dijo. «Él no necesita un escándalo. Necesita estabilidad». Todos parecían tener una opinión sobre quién era Aliyah, excepto las 2 personas que la conocían de verdad. Esa noche, Tyler se quedó en el pasillo del hospital viendo a Aliyah leerle a Landon un libro infantil. Su voz era suave, melódica. Su hijo sonreía, seguro, abrazado. Tyler supo entonces que no era un escándalo. Era su familia. A la mañana siguiente, entró solo en una rueda de prensa. Los flashes de las cámaras se encendieron.
Los micrófonos se adelantaron. Ajustó el micrófono y habló con claridad. Me llamo Tyler Grant. Soy el director ejecutivo de una de las empresas más exitosas de este país. Pero nada de eso importaría si mi hijo hubiera muerto ese día. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Aaliyah Monroe salvó la vida de mi hijo. No porque tuviera que hacerlo, ni para llamar la atención, sino porque era lo correcto. Y entonces llegó el momento de la verdad. Estoy orgulloso de conocerla, orgulloso de tenerla en nuestras vidas. Y si eso me cuesta algo a los ojos del mundo, que así sea. Silencio, luego destellos, luego ruido. Pero a Tyler ya no le importaba porque, por primera vez en años, no estaba eligiendo el poder. Estaba eligiendo la verdad. La estaba eligiendo a ella. En las semanas posteriores a la conferencia de prensa, algo comenzó a cambiar, no solo en los titulares, sino en los corazones. El ruido se desvaneció. La indignación se apagó, y lo que quedó fue algo más silencioso, más profundo, más humano. Landon fue dado de alta del hospital con un certificado de buena salud. Los médicos dijeron que fue un milagro. Tyler lo sabía mejor. No era suerte. Era Aaliyah. De vuelta en la mansión, las cosas también se veían diferentes. No porque la casa hubiera cambiado, sino porque la gente de dentro. El personal, antes entrenado para permanecer silencioso e invisible, ahora recibía a Aaliyah con calidez, no con susurros. Rosa, la ama de llaves, la abrazó en su primer día de regreso. El chef dejó panqueques extra en la cocina. Incluso el conductor empezó a llamarla Misia con una sonrisa que denotaba sinceridad. Tyler no se apresuraba. No necesitaba hacerlo. El amor no era un comunicado de prensa. Estaba en la forma en que le ofrecía café por las mañanas. En cómo la escuchaba cuando hablaba. En cómo Landon le tomaba la mano antes de cruzar la calle. Y para Aaliyah, nunca se trató de la mansión, ni del título, ni del cuento de hadas. Se trataba de algo más radical. Ser vista, ser valorada, ser confiable. Una tarde, Tyler la tomó aparte. Creé una base, dijo. Se llama la Iniciativa de Becas Monroe. Parpadeó. ¿Qué? Financia la capacitación en atención de emergencias en comunidades desatendidas en tu nombre. Porque el mundo necesita más personas como tú. Sonrió abrumada, no por el gesto, sino porque alguien finalmente había usado su poder para elevar en lugar de borrar. Y con el paso de los años, Aaliyah nunca dejó de ser quien era. Con los pies en la tierra, audaz, amable. No escribieron cuentos de hadas sobre ella. No los necesitaba. Porque el amor verdadero, el que rompe barreras, no necesita aplausos. Solo necesita valentía. Y la valentía de amar a pesar del color, de la clase social, a pesar de todo lo que el mundo dice que debería dividirnos, es lo que nos devuelve a lo que más importa, la familia. No por la sangre, sino por elección. No por la imagen, sino por el corazón. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, tómate un segundo para darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí compartimos historias reales que nos recuerdan lo poderoso que es el espíritu humano. Y cuéntenme en los comentarios qué parte del viaje de Aaliyah les conmovió más. Porque a veces las historias que llevamos dentro son los puentes que alguien más espera cruzar. Nos vemos en la próxima.